Bueno, ahora sí. Buenos días. Muchas gracias a los que están participando de la clase de hoy. Y básicamente la intención de la clase de hoy es un poco conversar sobre los proyectos que hemos realizado de tarea, ¿verdad? Entonces, para tales efectos, les agradezco si alguno quisiera compartir los resultados o hallazgos en torno a las tareas que hemos realizado. Puede ser la primera de las hojas de Excel de las estaciones, si les parece. No sé si de forma, eh, digamos, voluntaria o si quieren podemos ir llamando. En realidad en este momento no es la revisión, sino aprovechar el espacio de la clase para discutir un poco los resultados de esas tareas. Entonces, no sé si alguien quisiera compartirlas. Puedo compartir la pantalla, darles espacio para que puedan compartirla. Entonces, les agradezco me puedan indicar si alguien quisiera iniciar. Buenos días, profe. Buenos días, Carlos. ¿Vos querés iniciar? Sí, yo puedo iniciar, profe, pero se la puedo enviar al correo, tal vez, si usted la proyecta. ¿Vos no la puedes proyectar desde ahí o sí? Profe, es que yo estoy con el teléfono. En mi computadora se le hicieron los programas, entonces mi mamá, hoy se la Bueno, di, mi mamá se bueno, la está llevó a... bien. Está bien, pásamela entonces. Ah, ok. Ujú. ¿Me regala su correo? Ya la tengo aquí lista. Sí, sería, voy a escribirlo aquí en el chat. Ok. Sería erosorozco@gmail.com. Voy a subir acá al chat también el archivo con el que vamos a trabajar ahora en un ratito. Entonces, para que lo tengan, se llama Caudales Río Cañas. Para que lo puedan descargar de ahí. Caudales Río Cañas. Ese lo vamos a usar ahora en un rato para avanzar un poco con el tema de digamos, son periodos de retorno y eso, que fue el video que vimos la semana pasada. Y básicamente es eso. ¿Ya me la mandaste, don Carlos? Sí, en eso estoy, profe. Ok. Todavía no me ha llegado. No, voy, profe, ya la hice. Estoy desde el cel, entonces me cuesta un poquito más. Pero... ¿Me avisas? Todavía no me ha llegado. O no sé si mientras llega la tarea de Carlos, alguien más quisiera iniciar. Humberto, Génesis, Maricruz. La acabo de enviar, profe. Ok. A ver si llega. Listo, aquí la tengo ya. Vamos a descargarla. Parece seguro. Ok, entonces ahora sí. Bueno, recuerden que parte de la idea de hoy es básicamente, ¿verdad? Como les digo, no es una revisión formal, sino más que todo es conversar, ver los resultados
y discutir un poco sobre el tema, ¿verdad? Entonces, para que no se sientan inhibidos de que va a estar mala o buena, lo que sea, sino en realidad es parte de la revisión, ¿verdad? Es decir, el debate y foro es parte de la revisión. Así que muchas gracias a don Carlos por iniciar. Profe, Sí, sí, bueno, nosotros más o menos venimos haciendo como un tipo de formatos, ¿verdad? está bien, Conforme vamos con los perfecto, cursos. perfecto. Entonces, tal vez si usted los vea y nos oriente si vamos bien, o tal vez usted quiere una modificación, tal vez en el formato. No, no, Todo no, eso está muy bien. Me interesa mucho entrar, digamos, a la parte de resultados, a ver qué encontraron. Por ejemplo, ver este, por ejemplo, este. O no sé, digamos, ¿qué quisieras vos compartirnos exactamente? sí, en la parte de resultados, profe, nosotros lo que teníamos, eran datos de precipitaciones de las estaciones. Ujú, Entonces, aparte de proyectarlas y ver el promedio y el mínimo y el máximo, ujú, nosotros quisimos darle como una valoración a esos datos de lluvia que hemos obtenido. ajá, Entonces, lo que usamos fueron la clasificación de los climas de Costa Rica. Entonces, usamos la de Cohen, la 1967, para definir esas precipitaciones dentro de regiones lluviosas de Costa Rica, ok, para poder darle una clasificación a los datos. ujú, ok. Y ya propiamente a nivel estadístico, digamos, ¿qué resultados obtuvieron? Bueno, primero vimos que, digamos, para obtener datos así y para hacer estudios, profe, es importante contar, digamos, con datos, bastantes datos, Ujú, para poder, digamos, entonces, en algunas estaciones habían 11, habían 10, en otras ujú, habían un poquito más. ujú, Entonces, prácticamente, vamos, sí pudimos como hacer esos datos y la palabra se me fue, es como, analizarlos, digamos. digamos, el análisis habían años suficientes como para poder hacer un análisis pasado, Ujú, donde hubieron, tal vez, hace un zoom a ese, a este. ajá, por ejemplo. Bueno, esa fue la estación Sangregado, que fuéramos donde tuvimos los picos de lluvia más altos. Ujú, Esa fue la más alta que se obtuvo en un mes, 7.700, ese 774 creo. ujú. Entonces, no sé, hay datos estadísticos importantes tal vez para analizar, tal vez usted que los pueda ver también. Sí, sí, pero digamos, lo que yo quisiera es que vos me digas exactamente qué encontraste particular. O sea, por ejemplo, ya cuando uno compara todas las estaciones, bueno, vos ya me dijiste que en la estación Sangregado el máximo son 774, pero veo aquí otra, por ejemplo, esta Cerro San José que tiene 1001. Entonces, y no sé, por ejemplo, si pudieron hacer alguna comparación entre las distintas estaciones, ¿verdad? Si al final era más lluviosa una o la otra, o cuál, ¿verdad? O si el mínimo, o cuál era más seca, más lluviosa. Yo no, como te digo, no estoy revisando el informe a detalle, ¿verdad? Porque obviamente es parte que lo que vamos a hacer después, si algún día nos habilitan la mediación. Pero sí, vamos a ver por acá, por ejemplo, análisis. Según Cohen, tres zonas de regiones, provincias. Ok, esto aquí hay con Tella. ¿Qué es T-Y-A-A? Yo creo que eso es como, lo catalogaban él como tallas, Ok. pero Vamos. lo abreviaba así. Ujú. Tirada el promedio, vamos a ver, la tirada del promedio es 2000, un mínimo piso de 500. ¿Hubo algún año que lloviera 500 en todo el año? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué dice aquí un Yo- mínimo piso, digamos? ah, Perdón, sí, digamos. Me suena muy poco, ¿verdad? Que lloviera Sí, apenas digamos. 500 en un año. No sé si eso es que estaba incompleto el registro o no sé, ¿verdad? mm, Deberían revisar eso. Digamos, no puede ser que Es el, En Costa Rica el mínimo anual registrado es de apenas 1500 milímetros, ¿verdad? En algunos pero años ha llovido es, 1000, pero es para un mes.
es como para el mínimo piso, profe, digamos, de los promedios de de todos los años, digamos, de todos los meses. El mínimo piso fue ese. Pero está raro, digamos, porque en realidad el mínimo probablemente sea cero. Ve que aquí, por ejemplo, hay 23. O sea, hay Es que no sé 23. cuáles estudios estilarán. Es Tilarán, ¿sí? Estilarán. A ver, Veamos el gráfico. Tilarán aquí arriba. O sea, ve que hay meses que llovió cero. Entonces el mínimo piso no puede ser 500, digamos. Bueno, a menos que vos sumes, bueno, sí, porque está sumando todos estos, ¿verdad? Sí, Ok, eso ya entiendo. hicimos. Ok, perfecto. No, entonces ya ahí sí. Eso sería un mínimo teórico, ¿verdad? Básicamente. O sea, sería un mínimo teórico. Vean qué interesante esto. De hecho, este análisis da para mucho. Y, por ejemplo, el máximo envolvente son 4.723 y el mínimo piso 502. Vean qué interesante estos dos datos. Y aquí, ya cuando uno va entrando en calor, ya va tomando. Resulta que nunca, bajo ninguna circunstancia, es muy poco probable que uno pueda alcanzar el mínimo piso o el máximo envolvente. Por ejemplo, vean que en la estación Tilarán, bueno, lástima que no está aquí el cuadro con todos los anuales, ¿verdad? Que eso es importante incluir. De hecho, veo que vos, digamos, no incluiste mucho análisis sobre, este, digamos, sobre anuales. Está más a nivel mensual, me explico. Es decir, por ejemplo, a este reporte tal vez le hubiera ido bien un cuadro con la comparación de las distintas estaciones a nivel anual, porque tenemos una, dos, tres, cuatro estaciones y hubiera sido bueno, digamos, armar un cuadro, donde venga unas barras aquí que sea mínimo, mínimo, mínimo piso, taca, taca, para cada una de las estaciones y así hacer la comparación, ¿verdad? Digamos, si quisieran complementarlo a efectos de hacer toda la evaluación estadística completa, ¿verdad? Si fuera posible. No sé, eh, Un gráfico, profe, sería, digamos, de cada estación, del máximo envolvente, el promedio y el mínimo sí, sería teórico. Entonces, exacto, el de mínimo todo. piso. Es que, digamos, vea, uno puede tener, ya ustedes ven que anualmente, digamos, en términos anuales, voy a pasarme al Excel. Vean, entonces uno puede tener a nivel a nivel anual, puede tener, ¿verdad? Puede tener mínimo piso, ¿verdad? Que es teórico. Ya sabemos que el mínimo piso es teórico. Mínimo real, ¿verdad? Que ese sería real. Promedio. Aquí, bueno, aquí podríamos tener un promedio estadístico, digamos, que sería teórico. Promedio real, ¿verdad? Año real, digamos año real. Después tendríamos máximo histórico, que sería real. Y aquí tendríamos máximo envolvente, que sería teórico. ¿Ok? Entonces vean que uno siempre a nivel anual puede tener variables teóricas y experimentales. Por ejemplo, en el caso, pongámosle aquí Tilarán, que vos ya me lo indicaste aquí en el informe. Entonces, por ejemplo, Tilarán decía que el promedio anual es de 2062. 2062. Pero me imagino que ese promedio anual es sería el teórico, ¿verdad? El promedio estadístico, digamos. Corregime si estoy en lo incorrecto o en lo correcto. Sí, el estadístico digamos, de Ok, todos los años. exacto. El mínimo piso me dijiste que era de 502 502. creo. 502. Después tenemos el máximo envolvente que sería 4.723. Y ahora sí, nos haría falta completar el promedio real, es decir, el año real más parecido al promedio, el máximo histórico, ¿verdad? No sé si vendrá por aquí. A ver, Cohen- Yo creo que no. no, no viene, ¿ves? Entonces, cuando vos completas todo esto, entonces al final puedes meter un cuadro. Aquí iría Tilarán, después iría Sitio de Presas Angregado, después irían las otras, ¿verdad? Naranjos Agrios, creo que se llamaban otras, no me acuerdo. Ya me olvidó. Entonces metemos todo esto y al final hacemos un gráfico de barras de este tipo. Vamos a ver, insertar gráficos.
No, a ver, sería un gráfico como este, digamos, ven, donde tiene un montón de, cada uno de estos sería, digamos, la estación, ¿verdad? Y entonces ahí van a aparecer 6 barras en cada estación y entonces uno las puede comparar, digamos, ¿verdad? Ese sería algo muy interesante de hacer, por ejemplo, a efectos generales y ver, por ejemplo, en qué condiciones el mínimo piso y el mínimo teórico y etcétera, ¿verdad? Pero está muy bien, Carlos, en realidad veo un análisis bastante, digamos, amplio. Vamos a ver, por ejemplo, Cerro San José. Dice 2000. Siempre recordar, es muy importante también, podemos anotarle acá el N, ¿verdad? Por ejemplo, en Tilarán era un larguísimo, ¿verdad? Después Cerro San José dice que son 16. 16. En Tilarán eran como 40 años, yo creo, ¿verdad? Si más no me equivoco. Y vamos a ver si aquí lo anotaste. No, no dice. Pero bueno, como te digo, hacer un resumen general de esto, acá y un cuadro sería algo sumamente valioso, digamos, para cerrar todo, que esa es la parte que yo, digamos, quería que hicieran, como comparar las estaciones ya, no cada una individualmente, sino una con otra. Entonces, o sea, compararlas todas con todas, ¿verdad? Por ejemplo, o algo así. Bueno, pero en general está muy bien, como te digo, puedes trabajar eso. Sí, como recomendación general, ¿verdad? Y es algo muy de gustos. Normalmente uno los gráficos los pone con fondo blanco, porque de ahí, eso es un tema ambiental, ¿verdad? ¿Por qué gastar tinta en negro si podemos hacerlo en fondo blanco, digamos? Es un tema inminentemente ambiental, ¿verdad? Entonces, es una recomendación. Además, para efectos visuales es mucho más sencillo verlo si queda con fondo blanco que con fondo negro, porque si la impresión sale mal o así. Ya ahora todo es digital, pero en general es una costumbre que se mantiene, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces, para que lo consideren ahí para los próximos esos. Y algo interesante, ¿verdad? Sería obviamente, siempre que ustedes hagan un informe de estos, lo ideal es que incluyan un mapa con la ubicación de las estaciones. Como ustedes todavía no han llevado GIS, por lo menos podría hacer un mapa, aunque sea con la ubicación de las estaciones en Google Earth o lo que puedan, ¿verdad? A efectos generales. En el curso ahí iremos dando algunas pinceladitas, por lo menos como herramientas, pero si pueden ubicar las estaciones en un mapa, es algo también muy positivo, ¿verdad? A efectos generales. Ve qué interesante, por ejemplo, bueno, el sitio de presas agregado, sí, el promedio anual, por ejemplo, vean este caso, el sitio de presas agregado, el promedio anual, el promedio fue 3.673. 3.673. Y el máximo envolvente fue de 5.925. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, hay una correlación, y esto vamos a ver más adelante correlaciones, ¿verdad? Entre si nosotros tenemos un promedio eh, estadístico mayor, el máximo envolvente también tiende a ser mayor, ¿verdad? ¿Cuán mayor? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Todavía no lo vamos a ver, pero por eso debemos tener listo este cuadro dentro del informe. Entonces, eso es importante. Recuerden también adjuntarle siempre a las memorias, ¿verdad? De cálculo, los cuadros de Excel eh, que les permitan tener, digamos, el respaldo de lo que hicieron, ¿verdad? Es muy importante, digamos, que ustedes adjunten a estos informes como archivo adjunto la hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Para uno poder revisar qué fue lo que hicieron. Pero por lo demás, va muy bien en general. Así que muchas gracias al compañero por permitirnos revisar su tarea. A don Carlos. Muchas gracias, don Carlos. Por allá, profe, ahí Muy, vamos a hacerle muy sus cambios. amable. Vamos todo bien, sí. Adelante, vamos muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir el informe o la tarea o comentar cualquier cosa? Profe, yo puedo compartir, pero es que no sé si se escucha mucho porque están arreglando la parte. Ahí te escuchamos bien. Dale. No, bueno, compartir pantalla. Ujú, te di chance de coanfitriona. Muchas gracias, Maricruz. Muy bien, ahí está el Excel. Bueno, eso de Tilarán. No sé Ujú. si pasó otra. Puedes hablar lo que querrás. Parte de la idea es ver, digamos, que nos contés cómo te fue, digamos, qué analizaste en general, ¿verdad? Es decir, Bueno,
Yo en general analicé el mínimo, el máximo, Ujú, ¿verdad? Que el mínimo me dio en los meses de febrero, ujú, marzo y abril me dio 0. ujú. Muy bien. Y en mayo me dio 1. Sí, sí, es muy bajo. Ajá. Después hice una relación entre los promedios estadísticos y reales Ok. de, bueno, de ahí. Ujú, Y aquí hice la comparación entre el promedio estadístico y el máximo envolvente y el promedio real y el máximo anual. ujú, Pero muy ahorita bien. estaba escuchando y yo no hice ninguna comparación Estaciones. entre estaciones, entonces tengo que hacerlo. Ok. Pero sí te queda claro más o menos qué cuadro podrían armar como resumen, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. o sea, lo que pongo es como los datos del máximo envolvente y todo eso, y en las estaciones, y después hago un gráfico de eso. De acuerdo, exactamente. No, y también hacer el análisis, ¿verdad? Es muy importante, recuerden, los números son cualquier cosa, ¿verdad? Siempre los números tendrían relevancia si cuando uno los analiza, digamos, ¿verdad? Es decir, que ustedes vean, bueno, la estación de mayor precipitación fue esta o fue aquella o etcétera, ¿verdad? Esa es la parte que realmente, digamos, es valiosa en términos generales. ¿Qué hacer con los datos, ¿verdad? Porque sacar datos, pues termina siendo nada más ahí un procesamiento, pero el análisis de datos es algo que vamos también a promover mucho en el marco del curso, ¿verdad? Entonces, para que más o menos siempre tengamos claro que hay que ir analizando los datos. Entonces, y sí, cómo interpretarlos. De hecho, lo que dice el compañero está bien. Digamos, lo que pasa es que Cohen tiene un defectillo muy pequeñillo que es muy regional, ¿verdad? Esa es digamos, la parte, pero ahorita a este nivel está bien. En realidad, el hecho de que sea regional, pero ya ustedes se van a ir dando cuenta que, y pues especialmente esta zona, el lago Arenal, digamos, donde estábamos analizando, es una zona de transición fuertísima, ¿verdad? Entonces, hay algunas estaciones que están en la vertiente Caribe y otras en la vertiente Pacífico, y entonces ahí, digamos, el efecto de los límites de la zonificación sí es mucho más sensible, ¿verdad? Entonces, para tales efectos, sí, digamos, la zonificación de Cohen es muy regional. Sería muy valiosa si estaríamos, por ejemplo, haciendo una evaluación entre una estación en Limón y una en Liberia, ¿verdad? Ahí sí, porque digamos son dos climas muy marcadamente diferentes. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte alta del agua Arenal, aquí los climas son un revueltijo, ¿verdad? Le entra agua del Pacífico, le entra agua del Caribe, le entra agua de... Y entonces hay una transición muy, digamos, muy poco marcada entre un clima y otro. Entonces, eso es algo importante de que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Pero todo bien. Sigamos, Profe, yo Mari. vivo aquí, yo vivo en Tilarán Ujú, y aquí el momentito está lloviendo y a los 5 minutos está haciendo un sol y después vuelve a llover exacto. y así. Digamos, hay influencia de las dos vertientes, del Pacífico y del Caribe. Es una zona transicional, digamos. Entonces, ve que, por ejemplo, estas estaciones están relativamente cerca, pero como vimos antes en el resumen, en la estación Tilarán el promedio son 2.000 y en la estación San Gregado son 3.500 y eso es casi el doble, ¿verdad? Y estamos hablando que están, o sea, no tienen 30 o 50, digamos, no tendrán 30 kilómetros de distancia, por ejemplo, lo cual es a nivel geográfico es poco. Entonces, todo eso pues es parte importante del análisis de los datos que hay que hacer. Y por eso es tan importante que ustedes no vean los datos brutos, sino siempre puedan asociarlos a condiciones reales, es decir, ubicar las estaciones, saber dónde están, dónde es digamos, el cambio de clima, etcétera, ¿verdad? Este es un curso de estadística aplicada, pero recuerden que, digamos, por un tema formativo, yo no lo voy a desligar de otras áreas que ustedes desde ya deben ir aprendiendo, como por ejemplo el área es decir, no lo podemos ver como puros datos, sino realmente hay que verlo como la interpretación y la sensibilidad de esos datos, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Yo creo que es casi, o sea, obviamente la importancia del curso es el análisis de datos y estadística aplicada, pero también saber interpretar eso, ¿verdad? Saber cuándo algo es seco, cuándo es húmedo, cuándo es lluvioso, cuándo es, etcétera, ¿verdad? De todo eso saber cuáles meses llueve más, cuáles llueve menos, etcétera, ¿verdad? En el Caribe, en el Pacífico. Todo eso parece mentira, pero digamos, si uno lo ve como los meros datos,
Pero, por ejemplo, como nos dijiste ya, Maricruz, digamos, los meses secos fueron de cero hasta de enero hasta mayo, según me dijiste, ¿verdad? Fue el que el más se marcó. Creo que sí, voy a fijarme de nuevo. Entonces, exactamente, entonces, digamos, todo eso es importante. Por ejemplo, ve el gráfico, el S, por ejemplo, ¿verdad? El mínimo. Bueno, veamos más bien ¿hay alguno de un promedio? El del promedio real y el... Ajá, pongamos ese. Uy, ese. Ajá, exacto. ¿Vos qué ves? Y digamos, el último punto que es el anual. Ajá. Si ves, digamos, por ejemplo, uno no tiende a graficar anuales en conjunto con mensuales, porque la escala es como muy desproporcionada. Entonces tiende, digamos, o sea, por ejemplo, ve que si vos hubieras graficado ese gráfico sin el anual, los mensuales tendrían mucho mejor escala, es decir, se ven más detallados. Entonces siempre los anuales uno los tiende a graficar aparte. No sé si me explico. Porque sí, digamos, si no, Ahí sí lo voy a cambiar entonces. exacto, porque si no, sí, digamos, la idea es que vos veas todo con la mejor escala posible, ¿verdad? Si es mensual, mensual, porque pensá que, digamos, el promedio anual normalmente es hasta 10 veces superior al mensual, ¿verdad? Es decir, en tiempos normales, los mensuales andan 100 o 200 y los anuales andan de 2000 para arriba. Entonces es una escala que se hace desproporcionada. Pero bueno, sin entrar en detalle, ¿cuáles son los meses de la época lluviosa que vos ves ahí en ese gráfico? Los más altos. No, no, en general, ¿cuál sería la época lluviosa? Digamos, si vos tuvieras que decirme a partir de este gráfico, ¿cuál sería la época lluviosa del año? ¿Cuáles meses? Octubre. Digamos, ¿a partir de qué mes empieza la época lluviosa? Es decir, ¿en qué puntos vos ves que no llovía y que ya sí llovió, digamos? Y en mayo. Ujú, ¿verdad? En mayo, ve que ahí va mayo, junio. Si vos notas, hay siempre un decaimiento en el mes de julio, ¿verdad? ¿Lo ves? El mes 7 baja normalmente. Esa es una característica del clima de Costa Rica en la vertiente del Pacífico, donde en julio se dan los fenómenos que llaman veranillos y canículas, ¿verdad? Que es una merma de las lluvias, básicamente. Digamos, en mayo, ve que mayo y junio son meses muy lluviosos. Julio normalmente ya baja, ¿verdad? Y básicamente, eh, esas son las características, ¿verdad? Entonces, después ya vienen ahora sí los meses de mayor lluvia en el año, que son el mes de octubre, vean que tiende a ser el mes más lluvioso del año, ¿verdad? Entonces, esas son dos características importantes que hay que rescatar. Y como les digo, de ir un poco uno interiorizando el tema sobre, básicamente, los fenómenos climáticos, ¿verdad? De este tipo, ¿ok? No sé si queda más o menos claro por ahí. Sí, profe, ya tengo que hacer los arreglos nada más. Sí, perfecto. La idea, como les digo, es ir un poco, ¿verdad? Mejorando esa parte y que digamos, los informes no tienen que ser perfectos, pero yo por eso quería verlos dentro del marco de la materia, del curso, ¿verdad? A efectos generales, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a cambiar un poco ya el cassette, ¿verdad? Muchas gracias a la compañera. Bueno, no sé si alguien más quería compartir lo que hizo. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, que es un poco ver, entrar ya a ver arrancar, digamos, lo que vimos en el video de la semana pasada, ¿no? El video sobre los caudales y periodos de retorno, ¿ok? ¿Nadie más tenía dudas entonces? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a abrir el archivo, el que yo les acabo de mandar, ¿verdad? Que se llama Caudales Río Cañas. Y lo vamos a ver acá en esto. Ok. Archivo guardar como. Examinar. Déjenme guardarlo acá para tenerlo de respaldo. Mm, Ok. Bueno, entonces voy a compartirles yo la pantalla. Déjenme ya Maricruz dejo de compartirla. Ok, entonces tenemos estos caudales, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente para explicarles un poco, estos caudales se conocen como caudal máximo, caudal máximo, ¿verdad? Anual. ¿Cómo construye uno el caudal Profe, máximo? disculpe. Sí. ¿Será que puedo volver a mandar lo que íbamos a trabajar? Yo lo envié por el chat, pero ¿por qué vos te ha salido? Sí, es que estaba el teléfono y me conecté a la compu, entonces se salió. Bueno, déjame para enviártelo. Chatear. Vamos de nuevo, entonces, aquí. Ya, listo. Me avisan si les llegó. Vamos de nuevo, compartir. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El caudal máximo anual. ¿Cómo se calcula el caudal máximo anual? Se escogen los caudales, ¿verdad? Caudales máximos mensuales, ¿verdad? Y a partir de ese, pues yo escojo el máximo de todos los años. Ya esto ya fue un proceso depurado. Arrancamos con este ejercicio porque es el más fácil. Ya más adelante nosotros vamos a tener la oportunidad de escoger los caudales máximos anuales. Para esto también vamos a introducir el concepto de información meteorológica. Recuerden que ya nosotros hemos hablado de dos libros que vamos a usar, ¿verdad? Uno es el Catastro de Series del IMN del año 1986. ¿verdad? Ya ese es el que vimos con las estaciones. Ahora vamos a buscar otro que se llama los boletines hidrológicos del ICE. Esos boletines creo que van del año 1950 hasta 1994, creo. En total son 21 boletines hidrológicos. ¿Qué es lo que traen estos boletines hidrológicos? Pues básicamente lo que traen es la información de caudales, ¿verdad? ¿Alguien me quiere recordar qué era un caudal? Nada más por aquello de que el concepto no esté muy claro. A ver, ¿quién me quiere recordar qué era el caudal de un caudal? Sí, profe, creo que es la cantidad de agua que pasa en una determinada área. Más o menos, ¿verdad? Es el volumen de agua que pasa en un determinado tiempo. Recuerden que las unidades de caudales son litros por segundo, ¿verdad? O metros cúbicos por segundo. Vean que en ambos casos son unidades de volumen. Entonces el caudal se representa como Q, ¿verdad? Y el Q es igual a volumen, ¿verdad? Entre tiempo, ¿ok? Entre tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la unidad de caudal. También uno puede representar el caudal como velocidad por... Déjenme ver cuál era la... Es que siempre se me olvida cuál es Voy a cambiar. El caudal es igual a velocidad por área. También, ¿verdad? En este curso, no sé en cuál ustedes ven, podrían ver, por ejemplo, lo que son aforos, ¿verdad? Esto se usa mucho para hacer aforos. Aforo.
Si no, más adelante podemos ver un pequeño video de caudales también para que ustedes repasen. ¿Ok? Yo les puedo asignar uno. En todo caso, el caudal de un río se mide con esta sección de aforos, ¿verdad? Es decir, yo tengo por ahí, digamos, la sección, y hoy no tengo el cosito de hacer dibujos, pero bueno, ni modo. Yo tengo la sección del río, ¿verdad? Vamos a ver si puedo hacer un dibujo acá. Yo tengo acá la sección del río, ¿verdad? Por acá. Supongamos que este es el río Tempisque, digamos, ¿ok? Y entonces, lo que yo le mido a esto es la altura que tiene el agua. Entonces, por ejemplo, lo que se hace con los caudales es poner acá una varilla, ¿verdad? Esta varilla es como una regla con números que tiene ahí. Y entonces todos los días se hace la lectura de cuánta agua le pasa a esa varilla. Entonces, por ejemplo, si el nivel está por acá, ¿verdad? Si el nivel del agua está por ahí, entonces básicamente esta regla ya está calibrada para decirme si el agua mide, no sé, 2 metros de altura, el caudal que pasa por aquí es tanto, ¿verdad? Porque ya la velocidad está determinada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula esta área de acá y con ello se calcula el caudal que pasa por el río. Y eso se mide todos los días de la vida, ¿verdad? Como lo medimos todos los días de la vida, perdón, entonces nosotros podemos tener todos los caudales del mes, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos el caudal diario. De los caudales diarios escogemos el máximo mensual, ¿verdad? Y con el máximo mensual escogemos después el máximo anual, a partir de todos los boletines hidrológicos. El país tiene un montonón de estaciones meteorológicas que las administra el ICE. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Digamos, y esta va a ser la tarea número 3, ¿ok? Entonces va a ser investigar el contacto y la formulación para la compra de datos de caudal en el ICE. ¿Ok? ¿Qué significa investigar eso? Que ustedes deben tener claros cuál es el procedimiento para la búsqueda y compra de datos de información de caudales en el ICE. No sé si les queda claro. En Costa Rica, estos boletines, como les digo, llegan hasta el año 94. Están en las bibliotecas públicas. Por ejemplo, un lugar donde sé que fijo están es en la biblioteca. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la UCR. En las bibliotecas de la UNA no tengo claro si están, pero pienso que deberían estar en algún lugar. Y si no, pues sería importante ver cómo se consiguen, ¿verdad? Entonces, investigar, lo primero que van a investigar es cómo conseguir los boletines hidrológicos y lo segundo es investigar el contacto y formulación para compra de datos de caudal en el ICE, ¿ok? Esto es muy importante, chicos, porque resulta que cuando ustedes salen ya a la calle, no tienen ni idea de dónde ir a buscar un dato. Y cuando hablo ni idea, es ni idea, ¿verdad? Entonces, desde ya, ustedes deben tener claro cómo y dónde buscar los datos para lo que van a usar en estadística. Porque los datos en realidad es lo más valioso que hay y es lo más difícil de conseguir muchas veces. Sepan que los datos a uno casi nadie se los pasa así porque así, ¿verdad? Es la gente, digamos, en el país hemos tenido una política de datos terrible donde todo hay que comprarlo, ¿verdad? Aún siendo datos públicos, porque todas las estaciones medidoras de caudal las administra el ICE, que es del Estado, y resulta que nos vende a nosotros los datos, ¿verdad? A pesar de que ellos sacan eso de las mismas tarifas eléctricas y todo. Bueno, no sé si hasta aquí me explico, ¿verdad? Por favor me avisan si hay algo que no les esté quedando muy claro. Entonces, vamos a investigar el contacto y la formulación para la compra de datos de caudal en el ICE y buscar la existencia de los boletines hidrológicos. Les hablo de la biblioteca Tinoco porque sé que es la que los tiene, pero no sé si en la UNA habrá una. Entonces, se llaman así, boletines hidrológicos del ICE. Hidrológicos del ICE, ¿ok? El ICE es la institución en el país que ha proporcionado mayor información hidrológica por muchos años. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, toda esa investigación la han promocionado en virtud de la necesidad de conseguir agua para proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Entonces, todos los caudales de los ríos, muchos han sido medidos en virtud de eso, ¿ok?
Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien, chicos. Por favor, me interrumpen cuando lo tengan ustedes a bien, ¿ok? Sí está claro. O sea, sí está claro qué es el caudal, qué es lo que mide, etcétera. Todo está clarísimo, ¿sí? ¿O no? Génesis, ¿está claro? Sí, Maricruz. profe, bueno, de mi parte sí. Ok, perfecto. Está bien. Entonces, todo bien. Entonces, vamos clarísimos. Profe, Sí, perdón, ¿puede poner rapidito lo que escribe de nuevo? claro, acá. Eso era nada más. Ujú. Entonces, traten de buscar ustedes si existen boletines hidrológicos en la Universidad Nacional en alguna de las bibliotecas, ¿ok? Como les digo, yo sé que la Luis Demetrio Tinoco los tiene, ¿verdad? De la UCR, pero de la UNA no tengo claro que los tengan. En la biblioteca del ICE sí sé que están, pero parte de la idea de ustedes hacer investigación y el contacto para formulación de compra de datos de caudal, eso lo vemos. Si Dios quiere, esto lo vamos a revisar la próxima semana, que ustedes hayan investigado cómo y dónde se compran y se consiguen los datos, ¿verdad? De los boletines de caudal del ICE, ¿ok? Para que lo tengan claro, ¿verdad? La próxima semana lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Ahora sí. Entonces vamos a entrar un poquito en materia ya de lo que íbamos a ver hoy, ¿ok? Bueno, entonces como ven, los caudales, ¿verdad? Tienen diferentes estaciones medidoras de caudal. Por ejemplo, todo esto se hizo para un estudio en el río Cañas, ¿verdad? Pero no todas las estaciones pertenecen al río Cañas. Por ejemplo, esta estación Limonal Viejo es del río Avangares, Rancho Reyes del río Tenorio y la estación Líbano es de Cañas, ¿verdad? Vean que cada uno de los tres casos tiene diferentes tamaños de cuenca hidrográfica. Es decir, vamos otra vez por acá. Yo básicamente tengo una cuenca, ¿verdad? Una cuenca hidrográfica que va a tener esta forma, digamos, como algo así, ¿verdad? Recuerden que muchas de las cuencas tienen como esta forma, por ahí así. ¿Ok? Y la estación, la estación medidora de caudal, ¿verdad? Formas, vamos a poner aquí una bola. Está ubicada en este punto, ¿ok? Vamos a cambiarle aquí el color un poquito. Relleno, pongámosle aquí rojo, ¿ok? Entonces, la cuenca es así, ¿verdad? Esa cuenca básicamente tiene un área. Básicamente tiene un área, ¿verdad? Disculpen que me equivoqué. Básicamente tiene un área asociada, ¿verdad? Y también va a tener asociado, pues, características hidrológicas. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso es lo que se indica acá, que cada cuenca tiene un área de, esta área es en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Profe, Sí, esos datos que me dan de cada año, me imagino que es el caudal máximo anual. el anual, correcto. Y como te Me- expliqué, eh, anteriormente, todos los días se mide el caudal. Pero entonces uno pasa de medir todos los días al máximo mensual y de los meses ya después pasa al anual. Esto que tenemos aquí ya es el anual, ¿verdad? ok. Sí, sí. Pero digamos, para poder llegar a este dato hay que medir el caudal todos los días del año, ¿verdad? Y entonces vean que esto es muy interesante, digamos, eso durante muchos años generó mucho empleo. No sé actualmente cómo administran las estaciones medidoras de caudal, pero anteriormente, digamos, por muchos años, antes de que existieran los procesos automáticos, lo que se hacía era esto de acá, ¿verdad? Había una varilla acá y la persona todos los días pasaba y medía el nivel del río en este punto. Todos, 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 todos. Entonces había un empleado fijo que iba y medía este nivel y lo apuntaba. Actualmente pues ya hay sensores y estaciones automáticas, ¿verdad? Que me dan el caudal en tiempo real. Entonces pues obviamente todo eso, ¿verdad? Tiene mucha mayor tecnología. Pero todavía creo que hay estaciones que se miden de esta forma. Como les digo, este curso, digamos, creo que no es el curso de aforos, ¿verdad? Pero sin embargo, si ustedes ocupan o así, cualquier tema que por favor quieran ampliar, con muchísimo gusto ustedes me lo pueden ir diciendo de una vez a través del curso, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿verdad? Es decir, si ustedes sienten que quisieran ampliar, por ejemplo, el tema de aforos, me avisan. O si quieren ampliar cualquiera, por favor. Parte de la idea del curso, como les digo, es
poder complementar todo lo que tiene que ver con estadística, con temas hidrológicos, ¿verdad? Entonces, siéntanse en la libertad de si hay algún tema que ustedes quisieran ver más a profundidad, que por favor nada más me lo digan, aunque no sea necesariamente estadística, ¿verdad? Sino temas, digamos, afines. Como les digo, la idea de los números no es solo que sean números, sino que se sepa de dónde vienen, para qué sirven, para qué los voy a usar, etcétera, ¿verdad? Por eso es estadística aplicada, ¿ok? Bueno, chicos, entonces básicamente estas son las estaciones, ¿verdad? Más o menos tienen claro ya ahora sí que es una estación. Por acá entonces lo que está en ese punto rojo, ¿verdad? Es básicamente esto, perdón. Es básicamente esto, ¿verdad? La estación medidora de caudal y que se midió durante todo el año, todos los datos, ¿verdad? Durante un montón de años y nos dio esta serie de datos de acá. Nos dio la serie de caudal máximo anual, ¿ok? Este sería el caudal máximo anual, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta ahí, sí. Bueno, entonces nos vamos a pasar ahora, nos vamos a llevar esta información a, nos la vamos a llevar a otra hoja, ¿ok? Por acá. Para ya ahora sí trabajar, la verdad. Todo esto lo que vamos a ver hoy es una introducción al concepto de periodo de retorno. ¿Ok? Ya ustedes me imagino que ya lo vieron en el video, pero pues la idea es complementar y hacer un ejercicio en vivo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es el periodo de retorno? Básicamente, como vimos, ¿verdad? En la primera clase es un concepto estadístico. Estadístico, ¿verdad? Que corresponde con el inverso de la probabilidad o frecuencia. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿verdad? Básicamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a trabajar en primera instancia con la estación Líbano para que ustedes aprendan el procedimiento. Entonces voy a borrar las otras dos y vamos a trabajar con la estación Líbano, que queda en el río Cañas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a determinar es el análisis de periodos de retorno de esta estación. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para un análisis de periodo de retorno? Uno agarra la serie. Bueno, el área se la vamos a quitar, ¿verdad? La serie en realidad sería esto. Y lo que hace uno es ordenarla de mayor a menor. Entonces, le damos datos, ordenar. Y ordenamos por la columna B. Por la columna esta, ¿verdad? Y ordenamos de mayor a menor. ¿Ok? Entonces vean que el año que más llovió fue en 1970, que llovieron 417. ¿Verdad? Voy a ponerle aquí para separar. Y el que menos llovió fue en 1972, que apenas el caudal máximo llegó a 23 metros cúbicos por segundo. Vean qué gran diferencia, ¿verdad? Lo que tenemos acá. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Es muy importante que, digamos, la clase sincrónica, la idea es que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio para ir aclarando dudas también de concepto y operativas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice fue, acá, ordenar de mayor a menor. Eso fue lo primero que hice. Después le vamos a anotar el número de ocurrencias. ¿Qué sería el número de ocurrencias? Bueno, el caudal de 417 solo se alcanzó y se superó una vez. El caudal de 339 se superó 2 veces y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces le vamos poniendo el n. Esto se llama el n. El número de ocurrencia es el n minúscula. Esto sería n minúscula. ¿Ok? N minúscula. Y el número total de datos fueron 28. Entonces, para este caso, el n mayúscula es igual a 28. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vean que esto es la frecuencia, ¿verdad? En alguna medida es la frecuencia, es decir, ocurrió una vez, se superó 2 veces. Esto se llama ocurrencia igualada o superada.
Por ejemplo, ¿cuántas veces se igualó o se superó el caudal de 23.60 metros cúbicos por segundo? ¿Cuántas veces se igualó o se superó ese? 28 veces. Exacto, ¿verdad? Todos los años se igualó o se superó. Entonces, todos los años yo tengo ese caudal como mínimo, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente, por eso les digo que es ocurrencia igualada o superada. Ese concepto es muy importante, ¿verdad? Que sea igualado o superado. Bueno, ya después de que ordené esto de 1 hasta 28, lo que hago ahora es sacarle la probabilidad. Probabilidad, ¿verdad? ¿Cómo le saco la probabilidad? Se usa la fórmula que dice n minúscula, ¿verdad? Dividido entre este n de abajo, ¿ok? Más 1. ¿Por qué más 1? No sé. Esa es simplemente la fórmula estadística que nos dan, ¿verdad? Entonces vean que la probabilidad de ocurrencia, disculpen, aquí tengo que fijar la celda de abajo, esto hay que ponerle F4. Recuerden que con F4 uno fija una celda para que no cambie en el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces vean que la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, de el caudal menor es casi de un 100%, ¿verdad? Si uno pone esto en términos de porcentaje, vean que la probabilidad de ocurrencia o excedencia para el caudal máximo es apenas de un 3%, pero en el caso de este caudal es casi de un 100%, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta sería la probabilidad. Y ahora sí, con ello calcularíamos el periodo de retorno. ¿Cómo se calcula el periodo de retorno? ¿Cómo se relaciona el periodo de retorno en términos de la probabilidad? A ver si alguien se acuerda de lo que hemos visto ya. Y era 1 sobre la frecuencia, ¿no? Muy bien, excelente. 1 sobre la frecuencia. Entonces sería 1 sobre esto, ¿verdad? Y por acá tenemos el dato, ¿ok? Excelente. Muy bien. Entonces ahí estaríamos ya con la frecuencia igualada o superada. Entonces, vean que evidentemente si este fenómeno ocurrió una vez en un registro de 28 años, su periodo de retorno es 29. ¿Por qué? Porque solo sucedió una vez en 28 años. Entonces, en el año 29 puede ser que vuelva a ocurrir. Esto es muy interesante, chicos, y mañana vamos a seguir hablando de este concepto del periodo de retorno, porque esto no es como que yo diga, por ejemplo, busquemos uno de 5 años. Vean, por ejemplo, estos dos. Este corresponde con un periodo de retorno de 5.80 años y este de 4.83. O sea, eso no quiere decir que ocurra cada 5 años. No, no quiere decir eso. Tan no quiere decir eso que, por ejemplo, ¿cómo me explican ustedes que en el año 78 ocurrió y en el 75 volvió a ocurrir? ¿Cuántos años hay del 75 al 78? Hay apenas 3 años, ¿verdad? ¿Cómo es que en 3 años ocurrió un fenómeno de 5 años de periodo de retorno 2 veces? A ver, si se supone, si ocurre cada 5 años, es la pregunta. O en su defecto, es más bien un tema estadístico. A ver, yo quisiera que ustedes me digan lo que intuyen del tema, digamos. Por ejemplo, vean que yo tengo un periodo de retorno. Este sería entonces periodo de retorno. Recuerden que el periodo de retorno es T, ¿verdad? El nombre que se le da normalmente es T. Entonces, ¿cómo es que yo tengo en 3 años un fenómeno que tiene un periodo de retorno de 5 años y en 3 años pasó 2 veces? A ver, ¿qué se les ocurre? Pueden decir lo que quieran. Recuerden que acá estamos básicamente aprendiendo. Profe, yo siento que es más que todo un parámetro estadístico, Muy bien, excelente. Sí, adelante. porque digamos, puede que
tenga un dato que se repitió 5 años seguidos, pero luego en 10 las condiciones no lo permitieron. Excelente. Eso es la definición, ¿verdad? Es un parámetro estadístico que se da en un periodo largo, en un número de veces, pero no quiere decir que si algo tiene un periodo de retorno de 10 años, se dé cada 10 años, ¿no? Puede ser que se dé 2 años seguidos o 3 años seguidos, pero significa que yo cuando analice el periodo, que en este caso es de 30 años, algo se dio en promedio, ¿verdad? Es decir, se superó 5 veces. Ese es el concepto. En general, vean que aquí lo que pasó es que el caudal de 207 en 30 años se superó 5 veces. Acá están. Y por ejemplo, el de el otro, etcétera, ¿verdad? Y por ejemplo, el de 10 años de retorno se superó solo 3 veces para un periodo de retorno de 30 años, ¿de acuerdo? Ese es el concepto básico del periodo de retorno, ¿ok? Que es un parámetro estadístico, como dijo el compañero. Es que no pude ver el nombre. ¿Quién fue que habló? ¿Daniel o Rafael o Tomás o Humberto? Es que no vi quién habló. Daniel. Daniel, muchas gracias. Entonces, como nos dijo Daniel, es un parámetro estadístico y que se da en un periodo largo en un número de veces. Pero independientemente del periodo, puede darse en tiempos inferiores. Como en este caso, ¿verdad? Básicamente vean que como teníamos un periodo de retorno de 5 años y un fenómeno se dio cada 3 años, ¿verdad? Que es el caudal con periodo de retorno de 5 años, ¿ok? ¿Para qué se define el periodo de retorno? ¿Para qué creen ustedes que se define? ¿Cuál es el objeto de él? ¿Por qué creen que lo definimos? A ver. Profe, tal vez como para eh, anticipar o deducir una posible situación que pueda pasar, tal vez. Más o menos, ¿verdad? Muy bien. Como dice don Humberto, es en alguna medida para predecir. Muy bien. Predecir alguna situación. Y entonces, cuando yo ya sé cómo predecir algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, vos ya sabes que algo va a tener un periodo de retorno de 5 años de un caudal de 207 metros cúbicos por segundo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago con ese caudal? Es decir, ¿para qué me sirve a mí ese caudal? Profe, tal vez depende del uso que se le vaya a dar al agua, ¿no? Muy bien, ajá. Porque puede ser enfocado, digamos, para algún estudio, no sé, para alguna represa como lo hace el ISO, o como para riego, puede ser también ese Ok, número caudal me termina. muy bien, ¿verdad? O por ejemplo puede ser, qué sé yo, para el diseño de un puente. Entonces yo quiero diseñar un puente, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si ustedes fueran ya los ingenieros que van a diseñar el caudal para el cual se va a diseñar este puente, y a ustedes los contratan y les dicen, yo quiero que usted me dé el caudal para hacer el diseño de este puente. ¿Cuál de todos estos caudales y con qué periodo de retorno usarían? ¿Qué significa que el caudal tenga un periodo de retorno mayor? ¿Cómo va a ser? ¿Más grande o más pequeño? Si el periodo de retorno es mayor, ¿verdad? A mayor periodo de retorno, el caudal es mayor, obviamente, ¿verdad? Porque es un caudal más grande. Pero, ¿qué pasa en el costo de la obra si el caudal es mayor? Profe, yo tengo una pregunta. Y adelante. Digamos, referente a ese caudal máximo que se obtuvo. Ujú. Digamos, si quiero construir un puente, en teoría debería de hacerse el estudio
para ver el caudal máximo y que el puente esté por encima de ese caudal para que no se Ajá, inunde. muy bien. Ujú, Pero si el periodo de retorno es bastante grande, un ejemplo, ujú, no sé, unos 30, 40 años, ujú. se debería de ignorar porque en teoría no se repite seguido, sino que es como un caso especial, o se debería tomar en cuenta igual. Justamente, muy buena pregunta, excelente. Y esa es justamente lo que estamos tratando aquí de... Yo tengo la respuesta, pero lo que quiero es un poco entrar en debate, a ver ustedes qué piensan, ¿verdad? Es muy buena tu pregunta porque justamente eso es lo que uno hace, ¿verdad? Y en realidad vos me dijiste que periodos de retorno de 30, 40 años son grandes, me dijiste, ¿verdad? En efecto, son periodos de retorno grandes. Pero entonces, ¿cuál periodo de retorno considero para una obra? Insisto. ¿Cuál creen ustedes que se debería considerar para un puente? ¿Será suficiente 30, 40 años o no? Bueno, voy a darles entonces algunas pistas. Sí, ¿quién iba a hablar, perdón? Yo, Carlos, pero Sí, Carlos. eh, no sé si estará bien, pero eh, si, por ejemplo, se va a armar un puente y el puente tiene una vida útil de 60 años, Ujú. tal vez se debería tomar en cuenta los últimos 60 años, ¿no? No sé. Pues sí, pero imagínate que, por ejemplo, sea un puente aquí sobre el río Cañas, en el estación Líbano, y resulta que vos ocupás hacer ese puente, pero los últimos 60 años, pero ve que solo tenés un registro de 28 años. ¿Qué haces con los otros 30 años? Bueno, todas estas respuestas las vamos a ir viendo en el curso. Nosotros vamos a aprender a extender series, ¿verdad? Que solamente tienen periodos cortos, vamos a aprender a extenderlas. Vamos a aprender también, además, qué periodo de retorno se usa en cada tipo de obra. Voy a contarle nada más que para puentes se recomienda un periodo de retorno de 50 años, ¿ok? Para puentes se recomienda un periodo de retorno de 50 años de retorno. Eso significa que es una probabilidad de 1 sobre 50, 1 sobre 50, que es una probabilidad apenas de un 2% de ocurrencia, ¿verdad? Vean qué baja que es. Es decir, es muy poco probable que suceda, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que son obras caras. A mayor periodo de retorno, es más cara la obra. ¿Por qué? Porque el caudal de diseño es más grande. ¿Ok? Básicamente, esa es la dinámica con la que se juega. Si usamos periodos de retorno grandes, las obras son más caras porque el caudal es más grande. Entonces, financieramente, a mí me conviene usar periodos de retorno pequeños. Hidrológicamente, me conviene usar los periodos de retorno más altos. ¿Por qué me conviene usar los más altos? Porque estoy seguro que, digamos, que el agua no me va a botar el puente, ¿verdad? Ni la represa, ni nada. Me conviene usar los retornos más altos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca un balance entre ambas ecuaciones. La financiera y la hidrológica, ¿ok? Por ejemplo, para una represa se usan periodos de retorno de 500 años, por ejemplo. Dígame, ¿cuál estación hidrológica tiene 500 años de registro? Obviamente ninguna, ¿verdad? Entonces lo que se usan son hidrología estocástica y es, digamos, de predicción futura para efectos de poder calcular yo cuál sería el periodo de retorno en 500 años. Ya vamos a ver más adelante eso. Por hoy lo único que quiero es terminar nada más haciendo el gráfico para que ustedes vean cómo se comporta el periodo de retorno en el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a usar esta
este gráfico de acá. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a graficar es, vamos a agregar la serie y vamos a graficar el periodo de retorno acá, ¿verdad? Este. Déjenme ver. No, al revés, más bien, perdón. El periodo de retorno sería este, ¿verdad? Y el caudal sería este de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se comporta la serie. ¿Ok? Aceptar, pongámosle aquí, cambiamos el nombre, pongámosle aquí. Caudal y periodo de retorno. Van a ver ustedes que este gráfico va a ser súper usual dentro del curso y dentro de la vida de ustedes, porque usualmente van a ocupar determinar esto, ¿verdad? Caudal y periodo de retorno. Entonces vean que el caudal crece muy rápidamente para periodos de retorno bajos, pero después como que se va acostando y acostando y acostando y acostando hasta que llega a un punto donde ya él no crece más en el tiempo, ¿verdad? Eso es, digamos, la componente logarítmica. Entonces, los caudales en el tiempo se asocian a comportamientos logarítmicos. Logarítmicos, ok. Se asocian a comportamientos logarítmicos. ¿Qué quiere decir logarítmico? Bueno, que las curvas no crecen de forma exponencial, ni potencial, ni nada, sino que crecen de forma logarítmica. De hecho, yo, por ejemplo, yo podría ajustar esta curva que sea de forma logarítmica, ¿verdad? Logarítmica. Y vean que él me la va a ajustar muy bien. Podemos presentar ecuación del gráfico y R cuadrado, ¿ok? Entonces vean que, por ejemplo, yo tengo un proceso ya de interpolación para este dato, por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean que en efecto el comportamiento es logarítmico, ¿verdad? El crecimiento. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues básicamente hoy vamos a quedar por acá, ¿verdad? Si Dios quiere, nos veríamos mañana a las 3 de la tarde para continuar con la segunda parte de este tema de los periodos de retorno y el análisis, ¿verdad? Vamos a trabajar con las estaciones y demás. Y entonces, este tema es súper importante porque es lo que nos interioriza a este tema que va a ser uno de los temas más importantes para ustedes a efectos generales. Como hoy pues no están todos, ¿verdad? Básicamente no vamos a poder acondicionar, yo creo que todavía no tenemos la lista con los temas de los que ustedes van a exponer, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, la veríamos el día de mañana, si Dios lo permite. Pero por hoy, pues básicamente vamos a quedar por acá. Y no sé si tienen alguna duda o consulta general. Profe, referente a lo que es la exposición, a los que ya teníamos el tema asignado, igual esperamos a que se asignen los demás para, pues, para exponer o no. Sí. Lo que ya quiero mañana es tener el cuadro listo y ya saber cómo va cada quien, ¿verdad? Es que yo era el primer grupo, entonces era para ver si... Y exponer mañana ya, o todavía no, ¿verdad? O sí. Por semana sí me tocaba esta, pero por eso le Bueno. digo que no. ¿Y ya lo tenés listo? No del todo porque estaba con lo del segundo reporte y con el primero, entonces... Entonces preferirías hacerlo la otra semana, si fuera posible. De ahí, creo que para esto ya lo digamos, creo que hoy sí me da chance de terminarlo, pero... Bueno, entonces si querés lo podemos presentar mañana. Más bien entonces ahora te hablas conmigo en el transcurso de la tarde. Si te da chance de hacerlo de una vez mañana, entonces arrancaríamos mañana, si Dios quiere. No hay ningún problema. Y así de una vez ya dejas todo eso listo, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. es que era porque, bueno, cuando yo vi la clase vi que estaban escogiendo esos temas, entonces era para ver si podíamos escoger uno, porque por aquí está el que lo va a hacer conmigo. Claro. Sí, la idea un poco es mañana definir el cuadro, ¿verdad? Entonces, todavía hoy tienen chance. Bueno, yo no sé si ya hay gente que tiene el tema listo. Creo que sí, porque hay algunos compañeros, pues el compañero mañana va a exponer, ¿verdad? Entonces, pero sí, pueden escoger. Mañana lo que quiero es, bueno, va a exponer, ¿quién fue el que habló? Perdón. Daniel también. Es que como no conozco las caras, solo la voz, me cuesta un poco todavía ubicarlos. Entonces, Sí, profe Daniel. si de vez en cuando alguien quiere prender la cámara y así para conocerlos, todo bien.
pero no es obligatorio. Como les digo, esto es un tema más de que no sea tan impersonal. Mañana definimos bien ya el cuadro, si les parece, para dejar todos los temas ya listos. Ahí nos tomamos unos minutos para hacer eso. Mañana, si Dios quiere, nos vamos a ver a las 3 de la tarde, para que lo tengan presente, ¿verdad? Para trabajar otro rato con esto, ¿ok? Bueno, entonces, cualquier cosa estamos en contacto ahí por el chat y muchas gracias de verdad a los que se conectaron. Que pasen muy buen día y cualquier duda ahí estamos conversando. Muchísimas gracias y saludos. Profe, Sí, adelante. ¿puede tal vez enviar la hoja de cálculo esa al grupo de WhatsApp? Sí, está bien. Ya la envié aquí Por al favor. chat, pero Sí, hoy es que no la has podido bajar. no la puedo dejar porque el teléfono no me llega. Ok, Tal vez. Si no, ahí se la pido a algún compañero. ya la mandé aquí. Listo. Está bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Que estén muy bien. Pura vida. Bueno, entonces que pasen muy buen día. Hasta luego. Gracias. Que Bueno, estén profe, muy hasta bien. luego, por ahí. Buen día. Nos vemos mañana a las 3, si Dios quiere, ¿verdad? 3 de la tarde. Saludos. Pura vida.